Comenzamos nuestra clase, jóvenes. Terminaré de comentar el material de estudio de esta semana. Hemos hablado de las características de los eventos independientes, de la probabilidad marginal, de la probabilidad conjunta, y esta regla 8 aborda la probabilidad condicional. Quiero decirles que por ahora esta regla solamente la vamos a comentar de manera general, su definición y algunos ejemplos. Los ejercicios, los ejemplos, para entenderla cabalmente, los vamos a ver en clases posteriores. Es de mucha utilidad como las otras reglas, pero solo con ejemplos y ejercicios que veremos en el transcurso de los temas próximos es como veremos su alcance, su importancia. Bien, nos dice que hay otro tipo de probabilidad, la probabilidad condicional. La vamos a denotar como P que multiplica a E1 vertical E2. ¿Cómo la vamos a leer? Como la representación de la probabilidad condicional del evento 1, la probabilidad condicional del evento 1, suponiendo tal que, también se puede leer la vertical, suponiendo o tal que haya tenido lugar el evento E2. ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Por qué esta regla 8, esta probabilidad condicional, forma parte del tema eventos independientes? Por lo siguiente, ojalá que me capten la idea central. La probabilidad de que caiga cara en el tercer lanzamiento de una moneda, si los dos primeros lanzamientos produjeron cara, es la probabilidad condicional. Es decir, jóvenes, si nos cae cara en el lanzamiento 3 de la moneda, no importa que nos haya caído cara en los dos primeros lanzamientos de la moneda. Se plantea que la probabilidad de que nos caiga cara en el evento 3 es porque puede ser posible que nos haya caído cara también en el evento, en los dos primeros lanzamientos. ¿Por qué?
Hay otro ejemplo al que puedo recurrir. Lanzamos un dado y la probabilidad de que nos caiga cualquier cara, la 2, la 5, cualquier cara, es de 1/6. Y si lanzamos durante 20 ensayos el dado, la probabilidad de que nos caiga cualquiera de las caras del dado en el 20º ensayo seguirá siendo de 1/6. Así hayan caído o no hayan caído la misma cara en los 19 lanzamientos anteriores. En resumen, jóvenes, la regla 8 nos dice: dos eventos independientes, E1 y E2, si tenemos esos dos eventos independientes, la probabilidad condicional del evento E1, dado que el evento E2 haya ocurrido, es la probabilidad marginal de E1. Ayer vimos que en el primer ensayo lo que nos muestra es la probabilidad marginal. ¿Por qué? Porque si lanzáramos una moneda, ¿qué probabilidad tendríamos de que cayera cara? 0.5. ¿Qué probabilidad tenemos de que caiga cruz? 0.5. Esa probabilidad nos lo indica el primer ensayo, el primer lanzamiento de la moneda. Si lanzáramos la moneda 20 veces, la probabilidad de que nos caiga cara o cruz en el 20º lanzamiento será la misma probabilidad que tuvimos en el evento E1. Es lo que nos dice aquí. Será la probabilidad marginal de E1. ¿Por qué? Porque la probabilidad marginal se mantiene en todos los ensayos. Es lo que se indica en las ramas de nuestro diagrama de probabilidades. Y así, hagamos 20 ensayos, la probabilidad de que nos caiga cara en el ensayo 20 es la misma probabilidad que nos cayera cara en el primer evento, jóvenes, en el ensayo 1. Ya con los ejemplos quedará más clara esta regla. Tengan paciencia, quizás no se alcanza a ver toda en perspectiva todo lo que implica la aplicación de esta regla, pero lo vamos a ver más adelante con más ejemplos y con los ejercicios que realicemos, tanto en clase como en las actividades. Aquí es con lo que remata estos párrafos. La probabilidad condicional de que salga un 6 a lanzar un dado es 1/6. Suponiendo que no haya salido ningún 6 en los últimos 20 lanzamientos. Aunque no salga ningún 6 en los 19 lanzamientos previos, la probabilidad de que salga un 6 en el lanzamiento 20 es de 1/6, jóvenes. Bien, hasta aquí con la probabilidad condicional. Volveremos al tema, jóvenes. Y es todo el material de estudio, que solamente son 5 hojas, jóvenes.
5 hojas que si las leen de corrido no se llevan más de 10 minutos. 5 hojas que si las leen con atención como material de estudio, como lo que es, las podrán leer 1, 2, 3, n veces y en cada párrafo encontrarán una idea importante, un concepto importante. Por eso, jóvenes, hay que leerla con cuidado, porque en la lectura minuciosa están las dudas, en los detalles está el diablo, dicen por ahí. En cualquier párrafo puede surgir una duda, y si volvemos, como lo haremos, a los temas, porque este diagrama de probabilidades que hicimos hoy, estaremos reiteradamente volviendo a utilizar. Bien, ayer les recomendaba que trataran de realizar este ejercicio de práctica. Es el ejercicio de las donaciones a la universidad, donde la probabilidad de que donara un estudiante contactado por teléfono era de 0.24, es decir, del 24%. Era el único dato que nos daba. Sí, el otro dato, pero ya era para la construcción del árbol de probabilidades, nos decía que en 2 contactos sucesivos, es decir, en 2 ensayos, nos decía, en 2 contactos sucesivos, ¿cuál es la probabilidad de que el primer alumno aporte y el segundo no aporte? ¿Cómo vamos a saber? Sabemos la probabilidad de que aporte, pero no sabemos la probabilidad de la no contribución. Y decíamos ayer que esa está implícita en el dato del 0.24, porque si aportas, tienes la probabilidad, si aporta el alumno, tiene la probabilidad de 0.24. ¿Cuál será la probabilidad de que no aporte, jóvenes? Obviamente que sería 1 menos 0.24, porque los 2 resultados posibles son: contribuye o no contribuye, aporta o no aporta. Esos son los 2 resultados posibles. Es la probabilidad marginal en el primer ensayo, jóvenes, lo que nos muestra el primer ensayo, el primer telefonema. Hablamos en términos del ejercicio, del ejemplo, ¿sí? Entonces, así se calcula la probabilidad de la no aportación. Es lo que nos dice aquí. Si el evento C representa la ocurrencia de una contribución, C' representa entonces la no contribución. ¿Y cómo determinamos C'? C' es el complemento de C. Si C es 0.40, C' debe ser 1, no debe ser, es 1 menos 0.24, que es lo que está planteado aquí. C aporta, C' no aporta. Sub 1 en el primer contacto, en el primer telefonema. Sub 2 en el segundo telefonema. Así se entiende el ejercicio.
Inciso B, al contrario del inciso A, en el primer contacto aporta, no aporta, perdón. Aquí en el inciso A, el primero aportaba y el segundo no. En el inciso B, el primero no aporta y el segundo sí aporta. En el tercero, aportan en los dos, con los dos telefonemas, en los dos contactos, en las dos llamadas sucesivas. El inciso C, no aportan ni en la primera llamada ni en la segunda. Ya vimos los resultados ayer. ¿Qué nos decía, qué nos plantea el ejercicio de práctica? Que es lo que quiero llegar, jóvenes. Nos dice que tracemos un diagrama de árbol para enumerar todos los posibles resultados en cuanto a la realización de los dos contactos sucesivos con los alumnos. Es decir, un diagrama de árbol que nos muestre todos estos resultados posibles. Eso es lo que nos está pidiendo. Dos contactos sucesivos con los alumnos. Y nos pregunta, ¿se enumeraron todos los posibles resultados en este ejemplo? En el diagrama de árbol se enumeraron todos los resultados que obtuvimos aquí. Es lo que debemos observar en el diagrama. Y luego nos dice, sume las 4 probabilidades que se calcularon en él. En el diagrama, tanto en el ejemplo como en el diagrama de árbol. Y nos dice por último, nos hace la pregunta, ¿tiene sentido el resultado? Eso es todo lo que debemos observar en este ejercicio de práctica, jóvenes. Y lo vamos a ver. Aquí está el ejercicio, el enunciado del ejercicio de práctica. Bien, ¿cómo empezamos a construir el diagrama de árbol? Como lo hicimos en ocasiones anteriores. Se inicia el experimento aleatorio. Los resultados posibles, en este caso, en este ejemplo que estamos diagramando, hay 2 resultados posibles. Aporta C1 en el primer contacto, no aporta. También en el primer contacto. Son los 2 resultados posibles. ¿Cuál es la probabilidad de que aporte? 0.24. ¿Cuál es la probabilidad de que no contribuya? Aquí la C es de contribución, así lo vamos a llamar mejor. ¿Cuál es la probabilidad de que no contribuya? Por eso está esa C', esta C remarcada, este apóstrofe remarcado, no es parte de la discontinuidad de la recta, es no aporta. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? 0.76. Esto es en el primer contacto telefónico. No hay más de 2, o aporta o no aporta. Evento excluyente, mutuamente excluyente. No medio aporta ni nada de eso, no. O aporta o no aporta. Contribuye. Y como nos dicen que son 2 contactos sucesivos, es lo que nos dice el ejemplo, 2 contactos sucesivos, trazamos nuestras ramas del árbol, que son las mismas que tenemos aquí, las mismas probabilidades marginales. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que aporte aquí, en el primer contacto, no influye en que aporte también
el que se contacta en el segundo ensayo, con el segundo telefonema. Por lo tanto, sería aporta y aporta en el segundo contacto. Este es 2, C2, en el segundo contacto. Los subíndices nos indican primer contacto, segundo contacto. Bien. Y ya sabemos que estos resultados posibles son las ramas, tanto aquí como en este segundo contacto. Bien, si aquí está el aporta, aquí debe estar el no aporta en el segundo contacto. Si aquí está el aporta, en esta rama está el no aporta en el segundo contacto. Ya sabemos que así se construyen los diagramas de árbol. Bien. ¿Cuántos resultados tenemos en el espacio muestral? 4. ¿De dónde los obtuvimos? C1 aporta, C2 aporta. Aquí está C1 por C2. El segundo resultado, C1 aporta, C2 no aporta, C2' no aporta. ¿Sí? Aquí tenemos C1, C2'. C1 aporta, C2' no aporta. Así construimos los 4 eventos que aquí, los 4 resultados. Para empezar, ya tenemos 4 resultados, los mismos que obtuvimos aquí, los mismos 4. Ahora vamos a ver si nos resultan las mismas probabilidades. ¿Sí? C1 por C2, porque recuerden, las probabilidades conjuntas se plantean la probabilidad, paréntesis, de E1 intersección E2 es igual al producto de la probabilidad E1 por el producto de la probabilidad E2. Es lo que nos dice la regla 6 cuando se trata de dos ensayos, 2 eventos, como en este caso. Aquí tenemos 2 ensayos, 2 eventos, 2 contactos, como ustedes les quieran llamar. Bien, y si multiplicamos C1 aporta y C2 aporta, ¿qué estamos haciendo? Aporta y aporta. Aquí es el tercero y aquí lo tenemos en el primero, pero tenemos el mismo resultado, 0.0576, porque los dos se están aportando, 0.24 por 0.24, ¿sí? Del C2. Luego nosotros en nuestro diagrama obtuvimos C1 aporta, C2' no aporta. Vamos a ver qué fue el resultado que obtuvimos en el ejemplo. C1, C2'. C1, C2'. Es el inciso A. ¿Cuánto nos resultó? 0.1824. ¿Por qué? Porque es 0.24 aporta y 0.76 no aporta. 0.1824. Entonces aquí es 0.1824, jóvenes. El tercer resultado, C1' no aporta, C2 aporta. C1' por C2, C1' que no aporta por C2 que aporta, nos da el mismo resultado, porque observen, solamente están invertidos
Y el orden de los factores no altera el producto. Nos da el mismo punto 1824. Y finalmente, jóvenes, el cuarto resultado que obtuvimos en nuestro diagrama de árbol. C1' no aporta en el primer contacto. C2' no aporta en el segundo contacto. Y aquí tenemos el producto de C1' por C2'. ¿Sí? ¿Cuál es esa probabilidad? Vamos a ver aquí. Son los dos. C1 no aporta, C2 no aporta. Punto 5776. Esa es la probabilidad de este evento. Entonces vimos que con el diagrama de árbol, jóvenes, no solo obtuvimos los mismos resultados en el ejemplo, sino que obtuvimos las mismas probabilidades. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen. Se enumeraron todos los resultados posibles. Sume las 4 probabilidades, nos dice ahora, que se calcularon en él. Si sumamos estas probabilidades, ¿qué resultado vamos a obtener? Van a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque es el conjunto del espacio muestral. ¿Sí? Esta suma de probabilidades que estamos obteniendo aquí nos indica que estamos considerando todos los elementos del espacio muestral S. Y como los estamos considerando a todos, son colectivamente exhaustivos. ¿Sí? Y si ya observamos, y lo mismo aquí, jóvenes, si sumamos estas probabilidades del primer contacto, punto 24 y punto 66, también nos da punto 1. Si lanzáramos 3 veces una moneda, estos resultados de la suma de sus probabilidades, cualesquiera que sean los lanzamientos de la moneda, también nos darían 1.1. ¿Por qué? Porque son eventos independientes. La probabilidad que tenemos aquí es la misma probabilidad que tenemos aquí. La probabilidad que tenemos aquí es la misma probabilidad que tenemos aquí. Y así estas. La probabilidad de que ocurra este evento no influye, no determina, dice el material de estudio, a la probabilidad de este otro evento. Esto es lo que nos muestran los diagramas de árboles, jóvenes. Este es el ejercicio de práctica que ayer les comenté que íbamos a ver ahora. Bien. Por último, jóvenes, vamos a ver rápidamente, porque son muy rápidos, el ejercicio 3, por ejemplo. El ejercicio 3 que viene en la actividad es igualito igualito porque son 3 lanzamientos de una moneda, sus probabilidades marginales, la probabilidad del primer evento, la probabilidad de N1 y N2, ¿sí? Etcétera. Es el mismo diagrama que viene en el material de estudio que vimos con todo detalle, que vimos con todo detalle el día de ayer. Este es el ejercicio 3 que viene en la actividad. El ejercicio 1 es un ejercicio demasiado fácil, jóvenes. Nos dice que en ese proceso de producción se selecciona una pieza y la probabilidad de que salga defectuosa es 0.15. De que salga defectuosa, jóvenes. La vamos a llamar con D, de defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que salga no defectuosa? Que lo vamos a indicar con N, de no defectuoso. Obviamente es el complemento de que caiga defectuoso, ¿verdad? 0.15 y 0.85.
porque o cae defectuosa o no defectuosa. No se vale en un proceso productivo donde se controla la calidad decir, pues como está medio defectuosa, pasa. No, defectuosa o no defectuosa. Por eso es que se hace esta operación. Por eso es de que este dato implícitamente nos está dando el otro. Si este es defectuoso, el otro no defectuoso es 0.85. Y con eso se resuelve todo, jóvenes, con estos dos datos. Nos dicen, 2 piezas consecutivas no estén defectuosas. Se calcula la probabilidad. Aquí está el planteamiento de la regla 6. No defectuosa en la primera selección, no defectuosa en el segundo. ¿Cuál es la probabilidad? Aquí está la operación. Es el producto de la probabilidad de N1 por la probabilidad de N2. Ya sabemos cuál es la probabilidad de no defectuosa. Es 0.85. Pues 0.85 por 0.85. Y esta es su probabilidad. El inciso B, los 3 primeras no estén defectuosas y la cuarta sí esté defectuosa. Aquí está, no defectuosa, no defectuosa, no defectuosa en las 3 primeras selecciones, defectuosa en la cuarta selección. Es lo que nos está diciendo. Las primeras 3 no están defectuosas y la cuarta está. Aquí está el planteamiento. Hay que sustituir solamente la probabilidad de no defectuosa en los 3 primeros factores y la probabilidad de está defectuosa en el cuarto. 0.85 por 0.85 por 0.85 por 0.15. Y ya está. Es cosa de tener claro el material de estudio, jóvenes. Claro el material de estudio. Y un caso solamente para que, porque viendo un caso de estos ya se resuelven los otros del ejercicio 2. Miren, dice, se trata de las auditorías. Una declaración de impuestos debe ser auditada. Las declaraciones de personas físicas, ¿sí? Son las declaraciones de impuestos. Dice, esas auditorías las puede hacer el gobierno federal o el gobierno estatal o ambos. La probabilidad de que una declaración individual sea auditada por el federal es 0.03%. Auditoría del gobierno federal. La probabilidad de que les caiga una auditoría federal es de 0.03. La probabilidad de que les caiga la auditoría del gobierno estatal es de 0.4. Y nos dice, suponga que las decisiones relativas a la... Bueno, son independencias, son eventos independientes. Es lo que estamos viendo en esta actividad. ¿Sí? Dice, ¿qué probabilidad hay de que la auditoría la realicen ambas entidades? Si conocemos la probabilidad de la federal y la probabilidad de la estatal, no hay más que plantearla así. La probabilidad de F federal por la probabilidad de E, la estatal, es el producto de las dos, 0.03 por 0.04. Lo interesante viene en el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de una auditoría estatal, pero no de una auditoría federal? ¿Sí? Que nos caiga la auditoría estatal, pero no la federal. Entonces, el planteamiento debe ser de la siguiente manera. La probabilidad de la auditoría estatal, pero no de la auditoría federal. La auditoría federal es de 0.03, pero es la probabilidad de auditoría. La probabilidad de no auditoría federal sería F', ¿verdad? Entonces, así planteamos nuestra probabilidad conjunta, que es igual a la probabilidad de la auditoría estatal por la probabilidad de la no auditoría federal. Obsérvese, F', no auditoría.
Nos planteamos la auditoría estatal 0.04 por... ¿Cuál es la probabilidad de no auditoría federal? 1 menos 0.03. Porque el 0.03 es la auditoría. Pero aquí estamos, el factor es no auditoría. Entonces será 1 menos 0.03. Y lo que nos resulte, nos resulta 0.97, será 0.04 por 0.097, que es lo que nos resulta de esta operación que tenemos entre paréntesis, 1 menos 0.3. Y aquí tenemos la probabilidad, jóvenes, de que sea estatal, pero no federal. Aquí está. Y así se resuelve el siguiente ejercicio. Jóvenes, hasta aquí llegamos y espero esa lectura minuciosa del material de apoyo y cualquier duda que se tenga sobre los ejercicios que